Soy la periodista de investigación, Anabel Hernández. En las últimas horas, algo brutal acaba de revelarse y lo que te voy a contar te va a hacer entender que el gobierno de México no puede comprobar que el Mencho realmente murió en un enfrentamiento, porque en la mañanera de hoy, los periodistas acorralaron al general Trevilla con una pregunta que nadie se atrevía a hacer. Si la orden era capturarlo vivo, ¿por qué lo mataron? Y la respuesta que dio el secretario de la Defensa Nacional dejó más dudas que certezas. No hay fotos del cadáver, no hay video del enfrentamiento, no hay pruebas públicas de que el hombre más buscado del mundo realmente cayó como dicen. Y lo que te voy a revelar sobre por qué el ejército no puede mostrar evidencias de la muerte del Mencho, sobre la respuesta nerviosa del general Trevilla cuando le preguntaron por qué no lo capturaron vivo, sobre las dos fases del operativo que no cuadran con la versión oficial, sobre los 13 o 14 elementos de fuerzas especiales que fueron detrás de 3 personas, sobre por qué la Fiscalía de Ernestina Godoy tiene el control de todas las pruebas, sobre el protocolo que supuestamente siguieron y que nadie puede verificar, y sobre las preguntas que el pueblo de México merece que le respondan, te va a hacer entender que algo no cuadra en esta historia, y el gobierno no quiere que lo sepas. Pero antes necesito que hagas algo, ahora mismo, sin pensarlo. Comenta, queremos pruebas. Si crees que el gobierno debería mostrar evidencias de la muerte del Mencho, porque después de lo que vas a escuchar, vas a entender por qué millones de mexicanos dudan de la versión oficial. Y aquí viene lo que pasó hoy en la mañanera. Un periodista hizo la pregunta que todos querían hacer. Se dirigió directamente al general Ricardo Trevilla, el secretario de la Defensa Nacional, y le dijo: «Usted estuvo aquí a raíz de los sucesos de Jalisco con este personaje. Usted ha hablado aquí que la consigna o la orden fue detenerlo, capturarlo. Entonces mi pregunta para el general es, ¿por qué lo mataron? ¿Cómo fue ese momento? Si nos puede explicar, por favor». Y ahí empezó el nerviosismo. La presidenta Sheinbaum intervino inmediatamente. Dijo: «Bueno, lo explicó aquí el general. Quiere comentarlo, general». Pero el periodista insistió: «Si nos puede dar detalles cómo fue, porque si tenían una orden de capturarlo, ¿por qué lo mataron?». Y la respuesta del general Trevilla fue reveladora. Dijo: «Porque fueron agredidos los elementos del ejército», y respondieron: «de acuerdo a la ley al uso de la fuerza racional». Comenta, respuesta nerviosa, si notaste cómo evadían la pregunta. Y déjame explicarte lo que el general Trevilla dijo sobre el protocolo militar. Explicó que en toda operación militar se dictan unos documentos que se llaman órdenes generales de operaciones, y que ahí siempre se establece que todo el personal tiene que apegarse a la Ley Nacional de Uso Racional de la Fuerza. Es decir, no pueden utilizar su armamento indiscriminadamente. No lo pueden utilizar si es que no se ve en peligro su vida o la de sus compañeros. Y este fue el caso, dijo el general. Debemos recordar que, lamentablemente, ahí fallecieron 2 oficiales y un elemento de tropa, 3 militares muertos. Y eso es lo que justifica, según el ejército, que el Mencho no haya sido capturado vivo. Pero aquí viene lo interesante. El general reveló que el operativo tuvo 2 fases, y esas 2 fases abren muchas preguntas. Comenta: 2 fases, si quieres saber qué pasó en cada una. La primera fase fue en las cabañas. Ahí fallece un oficial y uno de tropa, 2 militares muertos en el primer enfrentamiento. Pero el Mencho no estaba ahí. El Mencho estaba en el bosque, y eso nos lleva a la segunda fase. El general Trevilla explicó que después, ya en el bosque, se encontraba el Mencho con otras 2 escoltas, rodeado. Se le conminó a entregarse. Y aquí viene la parte más importante de la declaración. El general dijo, textualmente, se le conminó a entregarse. Él hizo fuego. Fallece un oficial y el resto del personal en defensa de su vida, pues tuvo que hacer uso de su armamento en apego a esta ley. Ahí es herido. El personal de sanidad
le brinda los primeros auxilios a los 3 elementos y también a él. Y son trasladados en helicóptero. Comenta, hizo fuego, si crees esta versión. Pero el periodista no se quedó satisfecho con esa respuesta. Preguntó, ¿era un grupo numeroso el que fue detrás de estas 3 personas? ¿Cuántas personas eran los que iban detrás de él? Y el general Trevilla respondió, eran 2 equipos de fuerzas especiales. Hablamos alrededor de 13 o 14 elementos. 13 o 14 elementos de fuerzas especiales. Los soldados más entrenados del ejército mexicano, los mejor equipados, los más letales, contra 3 personas. El Mencho y 2 escoltas. Y aún así, murieron 3 militares. Aún así, no pudieron capturarlo vivo. Aún así, tuvieron que matarlo. Eso es lo que quiere el gobierno que creamos. Comenta 13 contra 3 si ves que algo no cuadra. Y entonces el periodista hizo la pregunta más importante de toda la conferencia. Preguntó, ¿cuál es el protocolo una vez que lo tienen ahí ya sometido? Y el general explicó, cuando están heridos, se les proporcionan los primeros auxilios. Se trata de estabilizar. De inmediato se pidió el apoyo de una ambulancia aérea, y ese es el protocolo. Pero el periodista fue más allá. Preguntó, ¿y se toman fotos? ¿Se toma alguna prueba del hecho o algo? ¿Cómo puede saber el pueblo que no lo mataron de otra manera que no fuera en el enfrentamiento? Y esa pregunta es exactamente lo que millones de mexicanos se están preguntando. ¿Cómo sabemos que la versión oficial es verdad? ¿Dónde están las pruebas? Comenta, ¿dónde están las fotos? Si quieres ver evidencias. Y la respuesta del general Trevilla fue muy interesante. Dijo, la fiscalía hizo toda la necropsia de ley. Ellos hacen todos los peritajes y es la manera en que se puede comprobar, pues que se apega a la ley. Todo se entrega. Todo se entregó a la Fiscalía General de la República, o sea que el ejército no tiene las pruebas. El ejército entregó todo a la Fiscalía de Ernestina Godoy, la misma fiscalía que está controlada por Morena, la misma fiscalía que ha sido cuestionada en múltiples ocasiones, la misma fiscalía que no ha mostrado ni una sola fotografía del cadáver del Mencho al pueblo de México. Comenta, Fiscalía de Morena, si ves el problema. Y el periodista insistió. Dijo, me refiero, porque era un personaje importante para la cuestión del narcotráfico, como usted ya lo mencionó aquí, que era un personaje muy importante por todo lo que hablaban ustedes, que estaba hasta en 36 países y en casi todo el país operando. Entonces por eso me refiero a que por qué no se capturó vivo. Y la respuesta del general Trevilla fue muy reveladora. Dijo, se intentó, pero se está muriendo nuestra gente. Ellos tienen todo el derecho de utilizar las armas para defenderse. Ahora, por las características propias de este delincuente, es evidente que era poco probable que él se entregara. Llevaban mucho armamento, también se explicó aquí. Comenta, era poco probable si escuchas la excusa. Y aquí es donde la historia se pone todavía más interesante, porque según la versión oficial, el Mencho estaba en el bosque con solo 2 escoltas, 3 personas contra 13 o 14 elementos de fuerzas especiales, los soldados más entrenados del país. Y aún así, el Mencho decidió hacer fuego, decidió enfrentarse, decidió morir peleando en lugar de entregarse. Un hombre de 60 y tantos años, enfermo, con problemas renales según los reportes, que necesitaba diálisis, que apenas podía caminar. Ese hombre decidió tomar un arma y enfrentarse a 13 o 14 soldados de élite y mató a un oficial antes de caer. Eso es lo que quiere el gobierno que creamos. Comenta, enfermo y peleando, si dudas de esta versión, y hay más inconsistencias en la versión oficial. Recordemos que periodistas entraron a las cabañas de Tapalpa después del operativo. ¿Y qué encontraron? Mobiliario intacto, paredes sin balazos, ninguna señal de un enfrentamiento violento. Encontraron recetas médicas con las iniciales del Mencho, encontraron narconóminas, encontraron documentos que deberían haber sido asegurados por la fiscalía, pero la fiscalía no aseguró el sitio. Dejaron entrar a la prensa, dejaron que tomaran fotos de documentos sensibles,
Dejaron que el público viera cosas que en cualquier investigación seria estarían bajo resguardo. ¿Por qué? ¿Por qué dejaron que eso pasara? A menos que quisieran que el público viera esas cosas, a menos que todo sea parte de un montaje. Comenta, escena no asegurada, si ves la irregularidad. Y luego está el tema del sepelio. 150 coronas sin nombre, un féretro dorado, gente llegando a dar pésames. Pero nadie vio el cuerpo, nadie abrió el féretro, nadie verificó que adentro estuviera el Mencho. ¿Y quién en sus 5 sentidos iría a dar el pésame a la familia del narcotraficante más buscado del mundo sabiendo que cualquier instancia de inteligencia estaría grabando todo? Eso es un show montado, una representación, una obra de teatro para convencer al público de que el Mencho realmente murió. Pero ¿dónde están las pruebas? ¿Dónde está la fotografía del cadáver? ¿Dónde está el video del enfrentamiento? ¿Dónde está la evidencia que el pueblo de México merece ver? Comenta, show montado, si crees que todo es teatro. Y recordemos lo que pasó con el Mayo Zambada. El cuento que se vendió era que había sido traicionado, que el hijo del Chapo lo engañó y lo subió a una avioneta, que él, muy modosito, sin vigilantes, se fue y lo entregaron a Estados Unidos. Un hombre que por casi 5 décadas siempre se escabulló, que siempre puso de parapeto al Chapo Guzmán y de repente se deja engañar así. La realidad es que se entregó, y aquí puede estar pasando lo mismo con el Mencho, un hombre muy enfermo, que ya no podía seguir huyendo, que sabía que sus días estaban contados y que pudo haber negociado su entrega a cambio de protección para su familia, a cambio de que lo dieran por muerto, a cambio de una nueva identidad. Comenta, se entregó. Si crees esta teoría, y la única garantía que tenemos en este momento es la palabra del secretario de la Defensa Nacional, la palabra del general Trevilla y la prueba de ADN de Ernestina Godoy y su fiscalía. Pero es todo lo que tenemos. No hay fotografías públicas, no hay video del operativo, no hay evidencia independiente que confirme la muerte del Mencho. ¿Por qué no abrimos el famoso féretro y mostramos una foto? ¿Por qué no mandamos a un grupo de notables a verificar que el cadáver está ahí? ¿Por qué no dejamos que periodistas independientes confirmen la identidad? ¿Por qué todo tiene que ser secreto? ¿Por qué tenemos que confiar ciegamente en la palabra del gobierno? Comenta, queremos ver si exiges transparencia. Y hay otra cosa que el general Trevilla dijo que merece atención. Dijo que por las características propias de este delincuente, era evidente que era poco probable que él se entregara. Pero ¿cómo sabía el ejército eso? ¿Cómo sabían que el Mencho preferiría morir antes que entregarse? ¿Acaso lo conocían personalmente? ¿Acaso tenían información privilegiada sobre su psicología? ¿O acaso esa frase es una manera conveniente de justificar por qué no lo capturaron vivo? Una manera de decir, bueno, de todos modos, no se iba a entregar, así que mejor lo matamos. Una manera de evitar que el Mencho hablara, que revelara nombres, que expusiera las conexiones políticas del CJNG, que contara quiénes lo protegieron durante años. Comenta, conveniente que muriera si ves el patrón. Y recordemos que el Mencho sabía mucho. Sabía quiénes le dieron protección política durante el sexenio de Peña Nieto. Sabía quiénes le dieron protección durante el sexenio de López Obrador. Sabía de los pagos a políticos, de los contratos, de las narconóminas, de las conexiones con funcionarios de alto nivel. Un Mencho vivo en una corte de Estados Unidos sería una bomba nuclear para la clase política mexicana. Un Mencho muerto no puede hablar. Un Mencho muerto se lleva todos los secretos a la tumba. Un Mencho muerto es conveniente para muchas personas poderosas. Y eso es exactamente lo que tenemos. Un Mencho supuestamente muerto, sin pruebas públicas, sin fotografías, sin video, solo la palabra del gobierno. Comenta, muerto conveniente, si entiendes por qué lo mataron. ¿Y qué pasa con Estados Unidos? Porque recordemos que el operativo fue coordinado con el Comando Norte, que el general Trevilla pactó directamente con Washington sin informar a Sheinbaum,
que la presidenta estaba en Saltillo cuando todo pasó, que no sabía nada, que la dejaron fuera. Estados Unidos quería al Mencho vivo. Lo querían en una corte americana. Lo querían cantando todo lo que sabía. Pero el Mencho no llegó vivo a Estados Unidos. El Mencho, supuestamente, murió en un bosque de Jalisco. Y ahora nadie puede interrogarlo. Nadie puede saber qué secretos guardaba. Nadie puede confirmar las conexiones políticas que todos sospechan. Comenta, Estados Unidos lo quería vivo. Si ves la contradicción, y el periodista en la mañanera hizo bien en presionar. Hizo bien en preguntar por qué lo mataron si la orden era capturarlo. Hizo bien en exigir pruebas. Hizo bien en cuestionar la versión oficial, porque eso es lo que debe hacer el periodismo. Cuestionar, investigar, exigir transparencia, no aceptar ciegamente lo que el gobierno dice. Pero la respuesta que obtuvo no fue satisfactoria. La respuesta fue, confíen en nosotros. Todo se entregó a la fiscalía. La necropsia confirma que todo fue legal, pero el pueblo de México no confía. El pueblo de México quiere ver. El pueblo de México merece pruebas. Comenta, no confiamos. Si compartes el sentimiento y si llegaste hasta aquí, necesito que hagas algo muy importante. Suscríbete al canal si todavía no lo has hecho. Dale like a este video para que llegue a más personas. Compártelo con alguien que necesite saber lo que realmente está pasando con el caso del Mencho. Y activa la campanita para que no te pierdas ninguna actualización. Porque el gobierno de México tiene que dar explicaciones, tiene que mostrar pruebas, tiene que responder las preguntas que millones de mexicanos se están haciendo. ¿Por qué lo mataron si la orden era capturarlo? ¿Dónde están las fotos del cadáver? ¿Por qué no aseguraron la escena del crimen? Porque todo se entregó a la Fiscalía de Morena sin verificación independiente. Algo no cuadra en esta historia y el pueblo de México merece la verdad. Comenta, queremos la verdad. Si vas a estar pendiente de lo que sigue, nos vemos en el próximo video. Y recuerda, cuando el gobierno te pide que confíes ciegamente sin mostrar pruebas, es cuando más debes desconfiar, porque los muertos no hablan y hay muchas personas poderosas que preferían que el Mencho nunca hablara.